Estoy seguro que ahora es el segundo día, que es el 2022. Les van a decir que no han escuchado gente que dice que no te he visto un año. Es una broma, pero sí se siente como un tiempo largo desde que nos juntamos. Pero sí se siente mucho tiempo desde que estuvimos en el libro de Hechos. Estudiamos el libro de Hechos en noviembre y hemos estado haciendo Hechos desde hace un año. Se siente como que hace mucho tiempo que abrimos el libro de Hechos, pero te quiero invitar que por favor abras tu Biblia a Hechos capítulo 20 y quiero recordarles que unas cosas que ya aprendimos, que puedas empezar tu año nuevo. Hechos capítulo 20 es el único sermón que habla a la iglesia de cómo tienen que ser como cristianos. Todos los otros sermones que tenemos, y si los repasas, lo que hemos visto en Hechos son de evangelio o que están en juicio, te estás defendiendo y vas a ver más juicios al venir. Pero esto es Pablo hablándole a los mayores de la iglesia en Efesios de cómo ser la iglesia. Entonces queremos tomar el tiempo para enfocarnos en esto, porque esto va a ser una palabra muy poderosa para nuestra iglesia aquí conforme empezamos el año 2022. Estoy invitando a todos, a la gente que está allá enfrente, en el pasto, le podemos dar una gran bienvenida. Hay gente que están enfermos en la casa, gente que están viajando en otros estados. Bienvenido a todos ustedes. Por favor, abran su Biblia, Hechos 20, y si podemos pararnos de pie, voy a leer todo lo que dice. Ya vimos partes, vimos la, y ahora va a ser el final, el resto del mes para nosotros. Entonces, por favor, síganme mientras leo Hechos 20, empezando en versículo 17 hasta el final del capítulo. Vamos a darle nuestra atención completa y esto dice la palabra de Dios. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Efeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencias de la conspiración de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles que necesitaba oír ya fuera en público o en sus casas. He terminado un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera ahí, solo que el Espíritu Santo me dice en la ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que se use para terminar la tarea que, que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes le he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguna sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque se me eche para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismo y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoren el rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo nos ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrá en medio de ustedes falsos maestros como los lobos rapaces y no perdonarán el rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche con mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada una de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia que tiene
poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos lo que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendiciones en dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras los abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque le había dicho que nunca más volvería a verlos. Luego los acompañó hasta el barco. ¿Qué se pueden sentar? Ok, ahora sí vamos a ver a Hechos 19. Y si vas en el capítulo 19, está hablando que leímos este capítulo el año pasado aquí en nombre de Jesús, que vemos que el nombre se va a hacer Mega. Entonces esta fue la ciudad. En el versículo 19, 20, dice que la palabra del Señor siguió creciendo. Dios hizo un trabajo épico para salvar a mucha gente y se revivió. Que había aquí un riot donde la gente en Efesios, entre los hermanos, porque pensaban que la gente iban a dejar el templo y parar de adorar a los ídolos, iban a adorar al Señor Jesucristo, a la iglesia con Pablo. Entonces hubo una protesta de lo que estaba pasando en la iglesia en Efesios. Estos hombres quizás fueron salvados cuando Pablo estaba predicando y después se hacen mayores de la iglesia, que están siguiendo la iglesia, como dice Pablo conforme Pablo se va. Entonces ahora Pablo tiene una conversación muy seria con estos hombres y les dice, si te vas al versículo 25, en Hecho 25, es algo que queremos pensar juntos. Entonces Hechos 20 les dice, y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes he predicado del reino volverá a verme. Entonces ya les está diciendo unas cosas que vamos a repasar ahora, pero la cosa que vamos a hablar es que va a ser la última vez que lo van a ver. Y puedes ver que realmente les afectó. Y al final del pasaje que leímos en el versículo 38, están muy tristes por lo que ha dicho Pablo. Esta gente ha sido discipulada por Pablo y que son los mayores de la iglesia que van a continuar la iglesia, pero esto es una despedida, va a ser la última vez que lo van a ver. Y estos hombres se ponen a llorar, estos hombres adultos están ahí abrazándolo, dándole besos, no lo quieren dejar ir porque se quieren unos a los otros en el nombre de Jesús, porque este es el adiós, porque hay mucha emoción de que Pablo ya ha sido una inspiración para ellos. Estos hombres conocen a Pablo. Si te vas al versículo 18, si tienes tu papel y estás tomando notas, queremos ver los primeros dos sermones, que los libros de Hechos se refrescan en nuestra mente mientras empezamos el año 2022. Entonces acá dice cómo ser la iglesia en el versículo 18. Ustedes saben cómo yo viví en Efesios. Cómo ser iglesia. Cómo ser la iglesia en el versículo 17. Dice eso. Ustedes saben que soy para servir. Entonces quieres estar aquí para servir. No vine a Efesios para que me sirvieran, vine a Efesios para servir. No quería yo ver cómo se empezaba una iglesia, pero yo fue el que a servirle a Jesucristo y servirle a su gente. Lo que aprendimos es que no debes de preguntar qué es lo que puede hacer la iglesia por ti, pero qué es lo que puedes hacer tú por la iglesia. Entonces una disposición, ¿estoy aquí para otra gente o estoy aquí para Jesucristo o estoy aquí para mí mismo? Entonces hay veces que pensamos mal las cosas cuando pensamos en la iglesia. El mandamiento más grande es amar a la iglesia y a Jesús de la misma forma que te quisieras tú. Pero si te pones tú primero, entonces estás pensando mal. Tienes que venir a la iglesia a pensar que tienes que servir
con los dones que con los dones que Dios te dio y servir a otra gente. Pero Pablo dice, no vine aquí a Efesios para mi beneficio propio, vine aquí para su beneficio y me humillé y hubo muchas lágrimas. Ustedes saben cómo los judeos me atacaron, cómo hubo una protesta. No estaba yo aquí por mí, estaba yo ahí para servir. Y luego en versículo 20 dice en el versículo 20 que nunca se echó de atrás para decirle lo que necesitaban y que por 2 años él les enseñó en Tirano para que todos escucharan la palabra de Dios. Por 2 años enseñó todos los días. No solamente estaba enseñando en público, pero estaba enseñando en casa, de casa en casa, de uno a uno. Estaba yo de cualquier forma que yo les pudiera yo enseñar. Entonces, para número 2, tienes que estar preparado para beneficiarse de la enseñanza. Tienes que estar listo para aprender de la enseñanza. Y que toda enseñanza se puede usar para corregir y para mejorar, para reprochar, para que hagas todo lo que Dios quiere que hagas. Eso me dio mucho ánimo porque vimos la barea que había los judíos que estaban listos para recibir la palabra y escucharon esa predicación y vimos gente que estaban orando y que estaban listos para escuchar la palabra. Podía yo ver. Entonces ya tenías tu papel, que ya tenías sus propios libros con estos handouts, porque la gente tiene sus lápices para suscribir. Realmente la gente está preparada para aprender porque está lista para la Biblia, para escuchar la Biblia. Eso es como tenemos que estar listos. Entonces el versículo 21 dice que le estoy diciendo, todos se tienen que arrepentir y creer en Jesús. Ese es el mensaje de Dios. Él es uno de los testigos. Entonces, para el punto número 3 es ser uno de los testigos. Tienes que estar listo y preparado para que les enseñes a otra gente, se voltee de sus pecados y ponga su confianza en Jesucristo, porque el Señor es el Dios, el que se murió en la cruz para morir por nuestros pecados y que se levantó al tercer día para tener vida eterna. Entonces Pablo dice que él les empieza a decir que él estaba enseñando, sirviendo y predicando. Entonces lo que me animó mucho mientras estudiamos sus escrituras es que en nuestra iglesia, que empezamos la iglesia en el 2014 y estos son metas que teníamos nosotros. Queríamos que la gente sirviera en la iglesia, que la gente estuviera hablando de la palabra de Dios, que predicaran el evangelio, que se arrepintieran de sus pecados. Empezamos a ver a mucha gente que se estaba arrepintiendo y ahora hemos visto lo que Dios ha hecho. Le damos gracias a Dios lo que está haciendo en la iglesia. ¿Sabías que en cualquier fin de semana hay 200 personas que son voluntarios para ayudar aquí a la iglesia? Tenemos mucha gente que está abierta, que tienen hambre de la palabra de Dios y muchos de ustedes tienen grupos y están guiando a otra gente en el evangelio. Muchas gracias a Dios por lo que hizo en Efesios. Hemos visto un poco de eso aquí en Huntington Beach y después dice esto. El segundo sermón dice de versículo 22 al 24. Él dice que se va a Jerusalén y que la gente, que los profetas están diciéndoles que va a sufrir y que va a terminar en la cárcel y que van a estar en la prisión, pero va a ir a Jerusalén de todas formas. Este versículo me inspiró mucho porque el versículo 24 dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros las buenas nuevas acerca de las maravillosas gracias de Dios. Yo voy a ir a Jerusalén porque quiero darle gracias a Jerusalén de lo que ha pasado y de las otras iglesias que se han plantado. Quiero traer ayuda financiera. Voy a Jerusalén aunque me pongan en la cárcel. Voy a ir a Roma aunque me mate, porque no estoy viviendo por mí mismo, no estoy guardando mi vida, estoy poniendo mi vida para ser servido y para el fin del mundo. Esto es de lo que vivimos. Tienes que poner tu vida, tienes que entregar tu vida hasta el final.
Entonces nosotros predicamos ese mensaje que acabes tu carrera. Empezaste en la fe, pero la meta es que tú tienes que terminar hasta el final en tu fe en Jesucristo. No te ates a esta vida, porque recuerda, el que pierde su vida y se niega a sí mismo y agarran su cruz son los que terminan con Jesucristo. A finales de noviembre termina tu carrera. ¿Sabías que en esta iglesia, las próximas 3 semanas que tenemos, vamos a tener 3 memorials por gente desde que tuvimos ese mensaje en noviembre, se han muerto y se han ido con Dios? ¿Y sabías que 3 mujeres que son muy queridas, que aquí sus familiares pueden testificar que fueron creyentes en Jesucristo y las 3 terminaron su carrera desde que predicamos ese mensaje? Una mujer apenas empezó a venir a la iglesia, vamos a tener su memorial. Otra señora que venía a nuestra iglesia y se mudó a otro estado, también vamos a tener su memorial. Y también hay otra señora que terminó su carrera y que después, eso fue el último sermón que ella escuchó antes de que se muriera. Ya acabó su carrera. Ahora está en la presencia de Jesucristo. Llegó hasta el final y completó su carrera y el trabajo que el Señor le puso enfrente de ella. Es algo que tienes que entender antes de que sea muy tarde, que la muerte va a venir. Si es algo que hemos aprendido en los últimos años, es que no hay nada que podamos hacer para prevenir la inhabilidad, que todos los que pecan se van a morir, porque el precio de los pecados es muerte. Entonces vamos a ser honestos y a ver libremente. En esta iglesia hay gente que aquí en la iglesia se están muriendo. Estos servicios para gente que falleció son de gente que creyeron en Jesucristo y terminaron su carrera, pero la gente se está muriendo. Déjame serte muy honesto. El gobierno no te puede salvar de la muerte. Los doctores y la medicina no te puede salvar de la muerte. Al igual y la gente te puede ayudar, pero la muerte va a venir por todos nosotros, los que han pecado. Te lo puedo garantizar. Tú vas a morirte. Y el día que tenga escogido para ti, nadie va a prevenir que te mueras. Tenemos que empezar el año y aceptar que en el mundo que vivimos y de la forma que tenemos que pensar es que no tenemos que estar sorprendidos que la gente ha sido salvo o la gente se está muriendo, porque cada uno de nosotros nos vamos a morir. Cada uno de nosotros a algún punto va a ver a alguien que les vamos a decir adiós a nuestros seres queridos, así como en estos pasajes. Esta es la última vez que les vamos a decir adiós y van a llorar y van a haber abrazos y van a haber besos y no vas a poder creer que este es el final. Y esto es como quieres decir adiós. Conforme empezamos este año, conforme están pensando resoluciones para el 2022, cuáles son mis metas, qué va a pasar en este año. Aquí es algo que quiero que piensas. Tus seres queridos, si se murieran hoy, les has dicho adiós, les has dicho lo que les tienes que decir. Es muy posible que alguien que tú quieras y aprecies, vas a ver su foto y la fecha que nacieron y la fecha en la que se murieron, que va a ser el 2022. Alguien que es muy cerca a tu corazón. Es que hay que pensar en eso antes de que sea muy tarde. Antes de que deseemos que tuviéramos la oportunidad de decir adiós. Hay que preguntarnos unos a los otros. Hay que leer estos versículos. Vamos a leer el 25, 26 y 27. Y vamos a leer lo que dice. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes le he predicado del reino volverá a verme. Esto es a Dios, les está diciendo. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Porque ya les dijo, antes de que tuvieran esta conversación,
durante esos 3 años, ellos ya les dijo todo lo que les tenía que decir. Les dijo el consejo de Dios, les enseñó de las escrituras. Y si este es a Dios, yo soy inocente porque yo ya les dije lo que tenían que saber. Déjame decirte, como yo me junto con la gente cuando fallecen, soy alguien que estoy hablando con mucha gente durante el tiempo que están aceptando esta realidad brutal, que están perdiendo a ser querido. Hace un cambio radical si sabes que les dijiste todo lo que tenían que saber al respecto al evangelio, o si te sientes culpable porque les tuviste que haber decir cosas y no se las dijiste. He visto gente que están de luto, están muy agradecidos que les dio la oportunidad de compartir esas buenas noticias y predicarles Jesucristo. Y he visto gente que está llorando y siguen llorando por muchas semanas porque desean que hubieran tenido esa última conversación, esa conversación con ellos de Jesucristo. Entonces hay que adelantarnos, no hay que esperarnos a la mera hora a que tengamos que decir adiós a nuestros seres queridos. Hay que ser como el Pablo. Él les está diciendo que esto es a Dios, pero me siento en paz y en mi alma porque soy inocente, porque ya les conté todo lo que les tenía yo que decir. Y pon atención como dice aquí en el versículo 25, y dice, y ahora sé que ninguno de ustedes, mira, ves cómo lo describe, a quienes le he predicado del reino, volverá a verme. No me van a ver otra vez, pero los que han proclamado del reino. Eso es lo que tú haces, estás proclamando el reino del Señor. Me encanta este concepto, porque cuando tú piensas del reino que viene, cuando piensas en Jesucristo, que es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, y que Jesús va a regresar, y que en 2022 que Él regrese, cuando piensas en Jesús regresando, nos da esa urgencia. ¿Por qué tengo que hablar con la gente ahora? ¿Por qué no me puedo esperar? Porque hay 2 razones que empezamos el 2022, que tienes que pensar de toda la gente que conoces y te pongas a pensar si has compartido el evangelio del reino de los cielos, porque unos se van a morir y porque Dios va a venir. Y ellos necesitan saber del reino de Dios antes de que sea muy tarde. Es que te pregunto, dime, ¿estás listo para preguntarles, para predicarles del reino de Dios? Vamos a Hechos 14. Ya hemos visto este concepto antes en el libro de Hechos. Él habla de este concepto. No sé por qué no hay cristianos que hablan del reino de Dios. Yo he crecido en la iglesia por 40 años y cuando yo escucho del reino, siempre escucho que los cristianos están peleándose y discutiendo el reino, porque son 2 diferentes tipos de teología y este cristiano se está discutiendo con este otro, porque es una discusión. Tenemos que estar de acuerdo. Todos como cristianos tenemos que estar de acuerdo que Jesús es el Rey, que Él va a traer su reino y que no quieres estar en el lugar equivocado. El reino tiene que estar uniéndonos. Tenemos que estar agradecidos que ahora y hoy que somos ciudadanos del cielo, que soy discípulo del Rey, que soy parte del reino. Y les tengo que estar contando a la gente del reino de Dios, cualquier persona que escuche, que quiera escuchar, que nuestro Rey ya viene, que el reino de Dios ya viene y que te tienes que arrepentir mientras tienes una oportunidad. Recuérdale, estudiamos esto en Hechos 14, versículo 22, de las iglesias que Dios plantó de Bernabé y Pablo. Acá dice Hechos 14, 22, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchos privaciados para entrar al reino de Dios. Tienes que recordar esto porque el reino, porque es ahora y hoy que la gente puede creer en Jesucristo, pueden entrar al reino, pero todavía viene. Entonces tienes que seguir adelante antes de que llegue el reino de Dios. Ese es el mensaje que tenemos que estar diciendo.
Pablo les estoy diciendo adiós a ustedes porque les vine a contar del reino. Tengo una idea me pregunto si algunos de ustedes han proclamado el reino de Jesucristo. Tú sabes que Jesucristo es el Rey. ¿Estás listo que viene? Que si ya estás listo, no les vas a la gente y le dices, oh, tú puedes usar a Jesucristo en tu vida y vas a estar más bendecido. No les necesitas decir que necesitas un poquito de Jesucristo, pero Jesucristo es el único que te puede salvar de la muerte. Jesucristo es el único que te va a traer el reino de Dios y que va a ser Rey de todas las naciones. Y si no estás bien con Jesucristo, te vas a morir en tus pecados. Jesús es el camino, la verdad y el camino. No hay de otra forma que la gente va a ser salvada de la muerte, sino por Jesucristo. Le tenemos que decir a la gente saber que América no se va a mejorar. Todas estas naciones, no pongas tu fe en ellas, porque si hace un reino y hay un rey y va a ser para siempre. Va a ser de la forma que la vida tiene que ser y ese reino va a venir. Entonces tú prepárate para ser parte de este reino. Tenemos que estar predicando del reino de Dios. Dime, ¿es como tú vas y le hablas a la gente en el 2022? Si quieres, vamos a Mateo capítulo 4. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Aquí les vamos a sumarizar lo que dice. Porque lo que dice Jesucristo en Mateo 4:17, leímos esto hace unas semanas porque hay una profecía en Isaías. Aquí por el río de Nazaret y en esa tribu y hay una luz que va a brillar. Y Jesucristo llena esa profecía que es la luz del mundo, que Él saca a la gente de la oscuridad a la luz. Y ahí desde ese tiempo dice, Mateo 4:17, a partir de estos, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Le has dicho eso a alguien? Que se arrepientan, que cambien su mente de la vida, que se volteen de sus pecados y pongan su fe en Dios, porque el reino del cielo ya está cerca. Él dice que ya viene, pero que va a venir pronto. Entonces, dime, ¿estás listo para el reino de Dios? Ese es el mensaje. Si te pones a ver todo lo que ha predicado en todos los pueblos, si puedes dar un resumen de qué significa, es que dice que el reino del cielo está cerca. Ese es el resumen de Jesucristo. Entonces, para nuestro primer punto, una pregunta que queremos que te preguntes a ti mismo es esto. ¿Están listos tus seres queridos para el reino? Este mensaje del reino de los cielos, este mensaje del reino, estaremos listos para movernos a Long Beach, pero ni siquiera te estoy pidiendo que hagas eso. Te estoy pidiendo que ahora, de tu vida en este momento, de la gente que tú conoces, que hablas con ellos, los ves, tu familia extendida, al igual los que vistes ahora durante las fechas festivas, amigos de cuando eras chico, que los conoces de muchos años, gente con las que tienes interacciones en el trabajo, la gente la gente que va a la escuela con tus niños, tus vecinos, con la gente con la que tienes conversaciones. Ponte a pensar de la gente que Dios ha puesto en tu vida, de la gente esa que son difíciles de querer. Cuando tú evalúes esa gente, ¿están listos a morirse para el 2022? ¿Están listos para que venga Jesucristo en este año? ¿Esta gente están listos para el reino de Dios? Entonces dime, ¿quién les va a ir a predicar? Porque no creo que lo vayan a ver en la televisión. No creo que el gobierno va a empezar un programa, que el problema es que tenemos que voltear a Dios y confiar en Él, como hace muchos años, que quien se quiera arrepentir de sus pecados. Eso no va a ser un programa del gobierno. El programa va a ser del reino. Ese es simplemente la iglesia. Eso somos nosotros. Y si nosotros no le vamos a hablar a la gente del reino, entonces dime quién lo va a hacer. Se van a quedar ahí en sus pecados y la muerte va a venir y el reino de los cielos va a venir. Si los quieres a tus seres queridos, empieza a pensar ahora. ¿Están listos para el reino de los cielos? Lee aquí a Mateo 4:23. Mira el ministerio de Jesucristo. Se fue a Galilea
enseñó en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino de los cielos, sanando las enfermedades y aflicciones, y su fama creció y le están trayendo a todos los enfermos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba haciendo milagros. Pero ¿cuál era su pan, su mantequilla? Que iba a la sinagoga y les hablaba del reino de Dios. ¿Qué vemos que Pablo hace? Va de pueblo a pueblo, va a la sinagoga y les habla que Jesucristo es el Dios. Y todos los que lo ven no lo van a volver a ver. Esto es a Dios, pero me siento bien porque yo ya les proclamé el reino de los cielos. Dime, tú ya has proclamado el reino de los cielos y lo que tienen que escuchar de Jesucristo, y si se murieran o si Jesús regresaría, puedes decir como Pablo dijo cuando estés diciendo tus adioses, tus despedidas, es que estás bien porque ya les compartiste lo que Dios quiere que les compartes. Vamos de regreso a Hechos. Es muy diferente saber algo y pensándolo. Y pensándolo de una forma. Yo de lo que me preocupo es que no es lo que sabemos de la Biblia que se vuelve como información que esté presente, que estamos viviendo la vida. Te animo. Hemos historias en la Biblia, hemos visto historias en el libro de Hechos, que hubo gente que se volvió a revivir la palabra de Dios, los corrigieron, los corretearon, entonces las buenas nuevas se fueron para diferentes lugares y luego le empezaron a hablar a los gentiles, y luego vino Pablo y Bernabé y estaban predicando, y después de Pablo y luego Bernabé lo animó varias veces. Van de ciudad a ciudad, empiezan a predicar y Jesucristo empiece a crecer a su iglesia. El libro de Hechos ha sido increíble. Todos tenemos que esperar que Dios crezca su iglesia en el año del 2022. ¿Lo estás pensando o estás haciéndolo como un hecho? Te quiero animar que agarres lo que hayas aprendido del libro de Hechos y empieces a pensar en eso en el presente. Esté fresco en nuestro cerebro, que sigamos pensando de qué has aprendido. Al igual puedes ir a escuchar un sermón viejo del 2021 para que esté presente en tu mente y en tu corazón, porque acá dice en el versículo 26, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será por mi culpa. Esto es una forma que Pablo pensaba, él lo tenía muy presente en su mente. Ezequiel no era un pensamiento atrás de la mente. Ya lo escuché. Oh, sí, si me dice, si me acuerdo, ya lo escuché. No, esa es de la forma que él piensa. Les estoy diciendo adiós a esta gente, pero no me siento mal porque ya les dije lo que les tengo que decir. Y soy inocente de su sangre. Esto es lo que Pablo evalúa su interacción con otra gente. Esta gente está en mi vida. Ya fue este pueblo, ya conocí a esta persona. Ya les he dicho todo lo que les tengo que decir para proclamarles el reino de los cielos. Si ya les dije, soy inocente, me siento bien. Ya les dije lo que les tenía que decir. También ya vimos esto en Hechos 18, si regresamos unos capítulos. Si nos vamos a Hechos 18, capítulo 5, versículo 5. Si se acuerdan, cuando Pablo regresó a Corintios y la persecución que él podía experimentar, el Señor le habló a Pablo y le dijo que no tuviera miedo, que él estaba con él, que había mucha gente en esa ciudad, que nadie le va a hacer daño. Acuérdense que había rechazo de su mensaje en Hechos 18, versículos 5 y 6. Y acá dice, Pablo sacudió el polvo de la ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles.
Entonces, si quieren rechazar el mensaje, yo sé que yo soy inocente porque ya les di el mensaje y les dije lo que les tenía que decir. Y luego aquí en Hechos 20, que lo quieren y lo están abrazando y no quieren extrañarlo, echarlo de menos, pero les puede decir adiós porque soy inocente, porque ya les he dicho lo que les he tenido que decir. No es esto algo que sabía, era algo que tenía muy presente, algo que pensaba, voy a conocer a esta persona, voy a ir a esta ciudad, voy a tener interacciones con ellos. Y Pablo conocía mucha gente y muchos pueblos, hasta en el libro de Roma va a haber un capítulo donde va diferente a conocer a diferente gente, y esto es como evalúa sus relaciones con otra gente. Ya les he dicho lo que deben de saber de Jesucristo. Y si ya les dije y les digo adiós, ok, ya quedó en paz, ya sé que les dije lo que les tenía yo que conocer. Ahora vamos a Ezequiel 33:7. Quizá al igual en escucharon aquí de la persona que se quedaba a cuidar. Entonces es como un concepto que sabes o que tienes muy presente. Eso es como estoy pensando como mi relación con otras gentes conforme empezamos este año. ¿A quién le tengo que decir de Dios? ¿A quién le tengo que testificar del reino? Y aquí dice en Ezequiel 33 y tiene esta imagen. Tenemos que ir a la ciudad de Jerusalén durante estaba Ezequiel o cualquier ciudad donde tenían paredes para, para que para que se mantuvieran protegidos de la gente que le quería atacar. Esto es antes de que tuviéramos cámaras de seguridad. Alguien se quedaba despierto toda la noche. Al igual, había una persona que siempre estaba vigilando para que no hubiera gente que nos atacara. No hubiera alguien que nos quisiera atacar en medio de la noche. Eso es lo que dice Ezequiel 33:7. Ahora, hijo del hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados del cierto morirá y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Esto es una cosa real que nos están enseñando aquí en Ezequiel 33 y yo puedo testificar que es lo que veo en la vida de las personas mientras estoy hablando con ellos cuando pierden a alguien que quieren, que no dijeron su permanentemente adiós. Ahora tienen miedo que no los van a volver a ver y en el cielo. Sí hay una culpabilidad que la gente siente porque saben que les hubieran dicho compartido el evangelio con ellos y no lo hicieron porque es de la forma que sirve. Si sabes el mensaje de Dios, si sabes del reino del cielo, si hay gente en tu vida y sabes que se mueren, te sentirías culpables que no les compartiste el evangelio y no les dijiste lo que le tenías que decir. Es como Pablo quiere que piensemos. No es así como que, oh, sí, yo sé que les tengo que contar el evangelio. No, tienes que pensarlo en el presente constantemente. He compartido con esta persona lo que les tengo que compartir. Y si no, entonces tengo que empezar a orar. Necesito empezar a orar por esas puertas abiertas, esa oportunidad. Tenemos que orar por nuestros vecinos, por esos compañeros, hacer tiempo con ellos y contarles del evangelio. Al igual tenemos que escribirles cartas a los vecinos, a nuestros amigos, o al igual tenemos que planear un viaje porque hay alguien importante en tu vida que nunca realmente les has hablado del reino de los cielos y que están en pecado y al menos que se volteen de su pecado. Que te vas a ir de vacaciones para que les digas el evangelio. Eso es lo que tenemos que saber. Tienes que aprender a entenderlo en el presente. La segunda pregunta es esta. ¿Les has dicho por qué necesitan a Jesús? Traté de decirlo de una forma específica. No simplemente que si les has dicho de Dios, que Dios es el Cristo, que Él murió por
por nuestros pecados y se levantó de nuestros pecados y que nació en Navidad, del hombre Jesús que nos vino a salvar. Que les tienes que decir que no quieren escuchar. Hay una razón que muchos cristianos, que el reino de los cielos viene. Tienes que decir cosas a la gente que no aprecian y no quieren escuchar. Entonces regularmente hay una posibilidad que está rechazando el evangelio. Porque si ves en el versículo 8, aquí dice en el versículo 8, si yo anuncio que los malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir. Imagínate si conoces a alguien de tus amigos del pasado y le dices, hola, malvado, no les vas a decir así a la gente. Como déjame decirte, yo soy alguien que siempre les tengo que decir a la gente qué malvados son. No es una experiencia explícita. Imagínate, no les vas a decir a ellos que son los malvados. Les vas a traer algo. Tienes que llegar a un punto de por qué necesitan a Jesucristo, como el pecado, muerte, justicia, juicio, cosas que quieren dejar cuando les hablan de Jesucristo. Pero acá dice exactamente en Ezequiel que le vas a decir a los malvados que se van a morir, al menos que se arrepientan de sus pecados. Eso es verdad. Todos han pecado y todos han pecado y el resultado de sus pecados van a ser muerte. Y nadie aquí en la tierra van a ser salvados, solamente hay un nombre que los puede salvar y Él los vino a salvar de sus pecados. Es por eso que el pecado es difícil decirlo, pero es lo que hace que el mensaje haga sentido. Le tienes que decir a la gente que son malvados, que están viviendo en pecado y que si se murieran el día de hoy, y que realmente va a ser muy malo cuando se mueran. Si crees que si no tienes a Jesucristo en tu vida en el día de hoy, no te mueras. Tienes que sentirlo en tu estómago y ver a la gente. Si te importan, les tienes que decir que ellos se tienen que voltear de sus pecados y creer en Cristo, porque se van a morir en sus pecados y Jesucristo se va a morir por sus pecados. Es una o la otra. Yo estoy escogiendo a Jesucristo y te pido que por favor escojan a Jesucristo también. Hay ciertas cosas que quieren dejar afuera. Esta idea de arrepentimiento de pecado, que te vas a morir y que todos van a ser juzgados de acuerdo de lo que han hecho. Porque si Jesús no ha sido juzgado en su lugar, ellos son los que, esto es lo que la iglesia y los cristianos siempre quieren dejar de la conversación. Estamos hablando de Jesucristo, estamos dándoles a Jesús de dieta, a Jesús de la versión ligera. No realmente les estamos diciendo cómo son las cosas. No les queremos decir te quiero, pero no te quiero. No sé dónde vas a terminar. Lo tenemos que decir antes. Hay veces que me espero. Hay veces que veo cuando la gente se espera y no les dicen las buenas noticias a sus familiares. Hay veces que terminan en el hospital. Hay veces que tienen tubos y jeringas y hay monitores y tú estás aquí tratando de atender la conversación más importante de su vida. Cuando le estás llamando a alguien así como el pastor, cuando me estás llamando como a mí para que tenga esas conversaciones con él. No hay que esperarnos al último momento. Hay que hacerlo ahora. Hay que hacerlo correcto. Hay que hacerlo por adelantado. Que la razón por qué estás aquí en el 2022, porque Dios te tiene tarea, tienes algo que hacer. Quieren que tú les lleves el mensaje de la vida eterna. ¿Has hecho eso? ¿Les has compartido a la gente que estás viendo? Esta persona es mi vecina por mucho tiempo. ¿Le has compartido que necesita a Jesucristo? ¿Le has dicho?
Yo sé que hay veces que sabemos, es algo que sabemos que tenemos que hacer, pero está atrás de nuestra mente. Lo tenemos que pensar en el presente, tenerlo consciente todo el tiempo. Ya le dije, oh, esa persona no ha hablado con esa persona, estoy orando por esa persona. Estoy tratando de hacer una cita con él que les voy a decir de Jesucristo, porque necesitan a Jesucristo antes de que se muera o antes de que regrese. Tú quieres ser. Esto hace una gran diferencia cuando alguien que tú quieres, un ser querido, se muera. Cuando tú quieres a alguien y les estás diciendo adiós y en tu corazón, en tu alma, le diste todo lo que pudiste, les hablaste del evangelio, le dijiste la verdad, les hablaste de la verdad, entonces va a ser una gran diferencia cuando ellos se mueran. Te lo prometo. Pero si les dices adiós y no les dijiste, vas a tener ese arrepentimiento toda tu vida, porque nunca les dijiste la. Te animo que ahora es el tiempo. No te esperes hasta que el próximo desastre pase o que venga otra enfermedad. Hay que hacerlo ahora. Dile a los malvados que necesitan salvación y que sí hay salvación, el que se murió por nuestro lugar. Pero ni siquiera les dice del evangelio del reino. Si vemos el versículo 27, dice, porque Hechos 20:27, porque me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Él, él les dijo todo el consejo de Dios. Él les dijo todo lo que Dios dice en las escrituras. Él se los dio a todos. Esa es una frase grande. No se echó para atrás. Ojalá que hicieran en Jesucristo, pero hay veces que nos queremos echar para atrás porque son cosas que son difíciles que hablar. Pero Pablo les dice, cuando yo estaba en Éfeso, les dije todo. No me eché para atrás. Se los explica muy bien. Ustedes saben cómo no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios hizo. Les di todo. Las partes que querías escuchar, las partes que ya sabías y las partes que no querías escuchar y que nunca habías escuchado. Te di todo el consejo de Dios. Es increíble que les dice esto a esta gente, porque no sabemos si todos los cristianos realmente quieren escuchar todo el consejero de Dios. No sé si las iglesias quieren que les enseñemos todo el consejero de Dios. ¿Realmente tienes un plan? ¿Tienes un plan de saber toda la Biblia? ¿Estás tratando de aprender de todo lo que dice Dios? Y mientras hablamos de diferentes cosas de la Biblia, si dices que este va a ser un buen sermón y dices, oh, vas a hablar de esto, no. Sí, veo sus caras a veces, hay que ser reales. Y ya sabes de lo que voy a predicar. ¿Estás listo para todo el consejo de Dios? ¿O esto es como un bufete que nada más escoges las partes que te gustan? Por muchos cristianos, eso es lo que hacen. Hacen sus planes de leer la Biblia, que simplemente leen los libros que les gustan o los libros que ya leyeron y los vuelven a leer otra vez. Simplemente lo tienen enfrente en tu mente, porque simplemente estás. Pero ¿cuál es el plan de leer de las partes que no sé o que no quiero escuchar de leer de la Biblia? Para poder realmente tener todo el consejo de Dios. Entonces aquí está Pablo enfrente de estos hombres, de la cual ha sido parte por los últimos 3 años. Les dio todo, les dice adiós, pero ya los preparó, se los entregó a Dios, a su palabra, y les enseñé toda la palabra de Dios en 3 años. Eso se me hace magnífico, que les enseñó en 3 años todo el Evangelio de Dios. Si nosotros pudiéramos predicar así como hemos predicado por el libro de Hechos, este libro lo hemos abierto 44 veces y hemos tenido otros mensajes, unos días de días festivos y eso. Nos tardaría 30 años para poder leer todo el libro de Dios. Hay que ser reales. Unos de nosotros no vamos a estar aquí en 30 años. ¿Cómo
cómo, cómo nuestra iglesia, cómo tú como individuo vas a poder leer todas las escrituras. ¿Cuál es la estrategia? Tienes que ser abierto para todo el consejo de Dios. Entonces esto nos trae al tercer punto. Cree que no hay malos capítulos, que toda la escritura es inspirada por Dios y que va a beneficiar para enseñarnos. No importa, no importa hace cuánto fue escrita, no importa qué profeta la está usando, tienes que creer que la quieres leer toda. Quieres saber de Génesis a Revelaciones, Apocalipsis. Quiero estar ahí, quiero aprender más de la Biblia, quiero tener un revivo. Lo hemos estado haciendo por mucho tiempo y unos de ustedes sí están aquí preparados. Empezamos a lo que se llama escritura del día. Dime, ¿quién leyó la escritura con nosotros? Leímos la ley, leímos los profetas, los proverbios, los salmos, los proverbios. En noviembre leímos el libro de Job, leímos profecías. Tenemos mucha gente que está leyendo la Biblia que cualquier otro grupo de iglesia del cual he sido parte, porque me inspira. Te animo que en el 2022 que hay mucho más que podamos descubrir en la palabra de Dios, y si no has estado leyendo con nosotros, que hoy es tu invitación. Agarra un calendario. Te va a decir que en enero del 2022 va a tener un plan listo para leer la Biblia y que todos están invitados a hacer. Y vamos a leer de la mega law, la mega ley. Estoy hablando en hebreo. La mega law significa que son los libros que antes lo escribían ley, profetas y salmos. Y en las escrituras tenían diferentes libros o 3 diferentes colecciones. Y en las escrituras tenían salmos, proverbios, Job, y después de Job tenían lo que se referían al Megala, que eran 5 libros pequeños, así como había 12 libros de los profetas. Tenían 5 de los libros pequeños de la Biblia hebrea y la hacían en escrituras. Y son el Cantar de Salomón, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastes y Esther. Al igual has leído esos libros antes, probablemente hay 1 o 2 libros que realmente estás entusiasmado, y probablemente haya 2 o 3 que realmente no tienes ni idea de lo que son. En las próximas 5 semanas vamos a leer esos cinco libros. El día de hoy estás invitado que empieces el año bien y leas el libro del Cantaré de Salomón. Entonces te preguntas, no tenías idea que íbamos a hacer eso. Me imagino que no tenías idea que ibas a leer este libro, pero me imagino que a tu esposa probablemente le guste que vas a leer este libro. Esta palabra de amor tiene la atención de muchas personas, pero ¿qué tiene que decir Dios al respecto del amor? Esta es una muy buena manera de empezar el año, pero estar leyendo la escritura todos los días. Ustedes saben la bendición de que se siente de leer la palabra juntos. Las próximas 5 semanas hay que leer un libro cada semana. El Cantar de Salomón solamente son 8 capítulos y le puedas hablar a alguien de lo que aprendiste en el libro. Por las próximas semanas vamos a juntarnos con el resto de la iglesia. Vamos a tener pizza a las 7 los lunes, a las 7. Y vamos a preguntarnos qué es lo que esté pasando en este libro. Si no puedes estar aquí en persona, lo puedes ver por internet, en YouTube. Y si no lo puedes ver a las 7 el lunes, va a estar en la internet. Lo puedes ver el próximo día, el otro día cuando te levantes. Pero hay que estudiar la palabra de Dios, todo el consejero de Dios. Por lo que significa el consejo significa toda la Biblia. Es toda la Biblia. Tienes que tener un plan para leer toda la Biblia. El punto número 3 es todos los libros, todos los temas.
Pero no solamente es toda la Biblia, es todos los temas. ¿Cuáles son las cosas que si las trajera yo ahora, les dijera yo, vamos a este paisaje y vamos a hablar de este tema? ¿Cuáles son los temas de los cuales no quieres hablar? Me confundo al respecto a eso. Suena controversial, suena muy intenso. ¿Cuáles son las cosas en tu mente que crees, que piensas que ni siquiera te das cuenta? Que dices, realmente no hablo de ese tema, está fuera de límites. Hay una parte del libro de Dios que no estás abierto en tu corazón. Hay veces que cuando traigo cosas que se sienten incómodas, o estás hablando de ese tema. Hay veces que lo puedes traer ese tema en un retiro o en un campamento porque es muy intenso para el día de hoy, pero realmente es lo que Dios nos está diciendo. Tú puedes irte para atrás, puedes hacerle clic a todos los sermones y puedes leer todos los sermones que hemos predicado desde el principio de la iglesia. Hay un video que tú puedes ver y vas a ver que cada uno de esos sermones vienen del texto de la Biblia. Y lo que dice la Biblia de la Escritura es de lo que vamos a hablar aquí en la iglesia. Y si dices, no me gusta lo que dijiste de ese tema, no importa lo que yo diga, sino lo que está diciendo la palabra de Dios. Si yo estoy diciendo algo diferente que la Biblia, por favor, ven y reclámame. Pero si estoy leyendo de la palabra de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. No es mi culpa, es lo que está escrito en las Escrituras de Dios. Entonces, mis manos van a ser inocentes al final del día, porque Dios les está hablando a la gente. Pero la gente está decidiendo todos los días si quieren recibir lo que Dios les está diciendo o rechazar lo que Dios les está diciendo. Pero si realmente viene de la Biblia, no es que no te guste, no mates al mensajero. ¿Estás bien realmente con todo lo que dice Dios en la palabra de Dios? Porque Pablo dice, y mira a esta gente que quiere y les puede decir, adiós, ya no nos vamos a ver jamás nunca después de esta vez, pero me siento bien porque yo sé que te compartí las escrituras, el evangelio. No le quité nada para atrás. Te dije, aquí está lo que Dios dice y aquí ya lo tienes ahora. Y si te digo adiós, ya tienes las palabras de vida eterna. Aquí lo tienes. Es como tú puedes decir adiós a nuestros seres queridos, tenemos que decírselos de esa forma. Hay que asegurarnos que sean de la palabra de Dios, de la Biblia. Sean las buenas noticias de Jesucristo. Si estamos hablando de la gente afuera de la iglesia, no podemos estar discutiendo con ellos. Hay que estar discutiendo, si estás inspirado a hablar con otra gente, hablar política, no tienes que hablar de creación, no tienes que meterte en una discusión teológica, porque su iglesia está mal, pero lo que necesitan es que necesitan a Jesucristo, necesitan a Jesucristo, que lo escuchen de ti, ¿por qué lo necesitan? Por su pecado, que su pecado los lleva a muerte y que necesitan a Jesucristo, que vean sus lágrimas, su voz, que si no lo creen, que sí se van a morir en sus pecados, que sí se van a morir. Aquí adentro de la iglesia, que tenemos los ojos abiertos al Evangelio, tenemos que ser gente de libre, tenemos que estar abriendo y leyendo, quieres ser santificados, si has puesto fundación de arrepentimiento, quieres saber cómo va a pasar, pero leyendo el libro de Dios. Pero dime, ¿qué escrituras, qué rincones de la Biblia no has leído? ¿Qué temas no has leído que puedas aprender? ¿Puedes decir que tienes todo el consejo del Señor? Porque vamos a experimentar un reviviente en la Biblia. Hay que orar por nosotros. Señor Padre, venimos ante ti, Señor, y te damos gracias por este nuevo año. Gracias por lo que dice Pablo cuando les dice a Dios de cómo lo puede decir sin culpa, porque Él es inocente de su sangre, porque les dijo todo lo que les tenía que decir al respecto al reino de los cielos, de tu consejo. Te pedimos que conforme empezamos el año nuevo, que nos veamos nuestro corazón y veamos a la gente que nos has puesto en nuestra vida, la gente que conocemos por nombre, que tenemos interacciones con ellos diarias. ¿Están listos para el reino de los cielos? ¿Han escuchado de nosotros porque necesitan a Jesucristo? Que tú, Señor, nos des buenos adioses, despedida. Escuchamos este mensaje, que podemos hablarle a alguien. Te damos gracias. El año pasado, que estas familias
que fielmente les hablaron, Señor Cristo, hablaron y les compartieron en oración y que se arrepintieron antes, al final, en sus días de muerte. Te, pe- te pedimos que nos ayudes, que nos uses, que si hay pecados aquí malvados caminando ante nosotros, Señor, que nos podamos hablar el Evangelio, les hablemos de ti, que se arrepientan del pecado, que entren en el reino de Jesucristo, que sean salvados por la sangre de Jesucristo, que realmente empiecen a vivir su vida y que creen su vida en la roca sólida, Señor. Que en esta iglesia, Señor, ábrenos nuestros ojos, Señor, y que podamos ver cosas maravillosas de tu palabra. Que este año sea el año que podamos leer más de tu palabra. Déjanos entender de estos libros de Hechos y los libros antiguos de la Biblia y que veamos que tu palabra tiene vida, Señor. Te pedimos, Señor, por favor, estés aquí en esta iglesia y crece tu iglesia en una fundación fuerte, la fundación de Jesucristo, que maduremos, Señor, y úsanos para que podamos traer a otra gente a fe. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.